Bueno, a todas las personas que ya en estos momentos nos están viendo y siguiendo, son ya, bueno, estamos empezando muy puntuales con esta charla con el maestro Pablo Martínez desde Argentina. Y bueno, estamos muy felices de tenerte con nosotros, Pablo. Muchas gracias por aceptar esta invitación un poco espontánea también, ¿no? Aunque bueno, tuvimos la oportunidad de prepararnos telefónicamente. El maestro Pablo Martínez es músico, es compositor, es arreglista, es productor. Fue muchos años maestro de música en una escuela Waldorf. Es padre de, tengo entendido, de 3 niñas. Cuatro. 4 niñas, Cuatro mujeres. ya grandes, ya Ya grandes. grandes, sí, muy Y grandes. ahora, y ahora abuelo también, ¿no? O sea que Sí, tienes mucho, cinco nietos. 5 nietos, estás muy en contacto todavía con lo que es, sí, la educación musical de alguna manera, ¿no? Todavía me imagino que una nueva vida, los nietos igual siempre despiertan otra vez esa pregunta, ¿qué música hago ahora con mis nietos? Em, Llegaste a la pedagogía Waldorf también por ese interés de cómo, digamos, cuando tus niñas llegaron al mundo, de cómo acercarlas a la música de una forma apta o saludable, o, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, como músico tenía el deseo de explorar, digamos, cómo se traduce esa búsqueda de lo verdadero en una forma de dar, de imprimir una musicalidad que sea razonablemente saludable y desafiante en lo auditivo, digamos, bueno, porque cualquier maestro de música quiere ver los efectos que eso produce, porque se disfruta mucho más la niñez de esa manera, ¿no? Si uno como pedagogo eh, puede ver cómo repercute en el niño. Y entonces, bueno, el primer paso siempre es el contacto con los propios hijos, que también se hacen cantores y, y se hacen músicos, y uno se sorprende siempre de cómo el niño es pensado musicalmente desde afuera para que él en el futuro se piense a sí mismo, digamos. Pero para ser pensado desde afuera tiene que haber una cierta mirada propia, ¿no? Cómo lo quiero pensar desde afuera para que él después tenga herramientas que vayan en su propia búsqueda, digamos. Entonces, nada, jugando como padre, uno juega como músico, y jugando como compositor, el juego todavía es más vital, más, qué sé yo, más entretenido. Pues es muy lindo como lo dices porque el niño se conecta en su labor y en su misión con el mundo desde el juego. Y para el niño, como lo vemos en la pedagogía Waldorf, es el trabajo del niño, ¿no? Lo que es para el adulto el trabajo es el juego en el niño y si tú dices, yo me acerqué por medio del juego musical y de la creación musical lúdica y creativa bueno, a esas criaturas que eran tus hijas, entonces ya es un primer paso para pensar en ese alimento espiritual y anímico que está necesitando el niño. Y eso nos abre la pregunta, bueno, a mí quisiera preguntarte tú, porque el tema que nos reúne hoy es los intervalos musicales y el desarrollo de la conciencia en el niño. Entonces, esto es algo que desde la pedagogía Waldorf lo vemos ligado también a una evolución de la humanidad, digamos, en su destino como humanidad. Hemos hecho un recorrido y nos hemos hecho sensible
a unos intervalos que cada vez nos van llevando más como a encarnarnos y esa percepción del intervalo nos va, sí, nos va aterrizando, nos va encarnando. ¿Cuál es en qué momento está el niño chiquito? ¿Cuál es su percepción del intervalo? ¿Qué está percibiendo el niño? ¿Cuál es el intervalo en el que está sumergido? Uf, qué pregunta. Eso es, bueno, por supuesto, Steiner siempre en la pedagogía, en el comienzo de esa formación de su pequeña individualidad, de su yo inherente, pero, pero aún muy abierto al cosmos, muy abierto. Entonces, justamente eh, este, él resuena en intervalos que no son emocionales, sino en los intervalos que son justamente donde el asombro produce en él un efecto que le es propio, digamos. Eh, Todo lo que tenga que ver con el mundo de la quinta, por supuesto la octava, y ese reflejo, ¿no? De intervalos amplios. Por supuesto, uno podría, si habla de la quinta, tiene que hablar de la novena, porque cuando hace quinta sobre quinta, entonces está reflejando, uno canta ti, ya, ro, bo, oh, oh, cuando, cuando esa mirada que supera el no, no, lo que supera la octava, que es esa medida muy matemática, to, ti, ti, to, pi, to, bo, do, ro, oh. Él vive en ese lugar, en la quinta y en la novena. Ahora, ¿cómo le damos a esa quinta y novena, esas dos quintas superpuestas, cómo le damos como él habla de la novena como el intervalo prenatal? Entonces uno puede lograr cuidar ese momento lo más que se pueda, y no bajarlo justamente a la compresión o al límite de la tonalidad, que por supuesto es una conquista muy en relación con los griegos, pero en esa conquista está también cierta muerte de aquello que se trae, ¿no? Entonces, y en esa muerte está está el ser racional de alguna manera, o como dice Steiner, el alma racional. Y si lo queremos llevar a ese lugar de libertad audible, hay que llevarlo a que él emita también aquello que, que él reconoce, y que lo emita, que lo cante y que lo disfrute. Entonces la pentatónica está invitada, está llamada a recordar eso que se trae, y por supuesto a despertar luego la experiencia personal, la experiencia propia, ¿no? Y ahí, bueno, permíteme hacer, no quiere decir, bueno, quizás para las personas nuevas en estos temas que nos están viendo hoy, que ahora nos vamos a poner a cantar en estos intervalos tan amplios porque no nos da el registro, solo que en el momento en que superponemos quinta sobre quinta y sobre quinta se da un espectro de tonos que podemos comprimir en el espacio de una octava y de ahí resulta entonces esta escala pentatónica, pues que tanto usamos con los niños chiquitos en el preescolar Waldorf y bueno, en esos primeros 7 años que decimos que es la primera infancia, solo por si alguien se había preocupado de que ahora tuviera que cantar en saltos muy grandes. Esto me pareció tan lindo cuando estábamos preparando la entrevista, cuando tú decías que, que nosotros como adultos que estamos acercando el niño a la música somos responsables también de una limpieza auditiva.
Es decir, y cuando lo nombraste, la música libre de las emociones de los adultos. Entonces, recuerdo en ese momento pues que es muy importante con las músicas que ahora se dicen músicas infantiles, que las hacen sin duda compositores, cantautores, arreglistas muy buenos musicalmente, pero que llenan, digamos, esta música infantil de mucho contenido, de mucha sonoridad, de mucho ritmo, de muchos instrumentos, también de muchos textos, pues que están llevando primero pues a una especie de, no le llamemos contaminación porque entramos en un juicio muy fuerte, pero sí en extrapasar un sentido que apenas se está desarrollando. Entonces, creo que por ahí va esa parte. ¿Qué nos puedes decir con esa frase que me dijiste, la limpieza auditiva? Claro, siempre pensaba que la pedagogía Waldorf tiene, en la música, tiene esa, porque digamos, así como hay una época para preparar la casita física, que es en el tercer grado siempre aparece esa experiencia de construir una casa, Ujú. y es toda una época, o así como aparece, eh, por ejemplo, en el mundo de las fracciones y buscar lo correcto en el campo de las matemáticas. Entonces, digamos que la música siempre tiene que acompañar aquello que da apariencia de conocimiento abstracto, digamos, porque la música justamente no es abstracta, tiene esa penetración eh, muy orgánica y lo atraviesa todo. Entonces, yo llamo limpieza al hecho de que en el mundo se vive un zapping de emociones, mucho más hoy que antes, en poco tiempo, en un lapso de tiempo muy corto. eh, Todos tenemos un acceso a estar desparramados en, en un mundo muy de zapping, muy de ir de aquí para allá, y eso, a pesar de que la corriente tecnológica nos dice que es una forma de estar conectados como en este momento, Ujú. también es la, la posibilidad en el campo del niño, de una desconexión muy grande de sí mismo. Y entonces la pedagogía Waldorf en la música es vital, como la euritmia, en el sentido de que le da limpieza, limpia aquello que viene del mundo. Digamos, la pedagogía quizás es el lugar donde uno puede detener el mundo o atenuarlo simplemente para no caer para no quedar tan atrapado a estas cuestiones del mundo, ¿no? Que de todas maneras van a llegar y está bien que lleguen, y está bien que aparezca toda clase de emancipación con respecto a ese mundo cuidado, pero bueno, el pedagogo busca contener eso, limpiar, no digo, no digo, cuando tiene cierto método y el maestro logra un método, entonces ese método se hace, bueno, va dejando orden, ¿no? Orden emocional. Entonces después va a aparecer la música diatónica, va a aparecer la tonalidad, van a aparecer los instrumentos y bueno, pero limpieza llamo eso, a detener o atenuar el zapping y esta- el zapping musical constante que, que nos da que nos da esta cultura, esta cultura y más la cultura que está ligada con una tecnología
que supera toda comprensión, digamos, ¿no? Gracias, sí. Bueno, imagino, el zapping se refiere a ese cambio intranquilo. Por ejemplo, lo veo yo, bueno, en mi cotidianidad entre amigos que ya ni siquiera se aguantan una canción entera. Antes de que se acabe una canción, quiere uno ya poner la otra, ¿no? Y estamos hablando de canciones populares que a veces no duran más de 5 minutos. Ahora ese contacto, digamos, con obras ya de un contacto, de una construcción más compleja, digamos, una sinfonía, una sonata, cada vez se va haciendo más difícil sentir esa conexión con una pieza musical. Y si te entendí bien, no se trata de que, o sea, vinimos a encarnarnos y estamos en un proceso cada vez de encarnarnos más y más y nos estamos materializando y justo estamos en la época en que nos estamos materializando más de fondo en la evolución humana y en algún momento empezamos otra vez el camino de mirar hacia las estrellas, digamos, que eso se está acercando, pero es también no ofrecerlo muy pronto, ¿no? Es lo que decías, o sea, también en aspectos pedagógicos, en el repertorio que escogemos para la escuela, en lo que tú decías en un tercer grado, época de la casita, eh, ya vienen otros contenidos y no vamos a adelantar otros que estarán por venir en sexto y en séptimo grado. Un corto receso aquí para recordarle a nuestros oyentes que ahora no nos es posible responder preguntas, pero al final vamos a abrir media hora para responder preguntas. Entonces, eh, vamos a continuar ahora primero con la entrevista. Entonces, estábamos en esa parte del intervalo de quinta con el chiquito que obviamente estamos manteniendo y le estamos cuidando un ambiente que está adormecido y que hay elementos que le pueden despertar o que le despiertan muy prontamente. Y tú hablabas ahí, por ejemplo, de músicas muy hermosas de tradición andina también, unos carnavalitos pueden ser que son melodías que también están construidas sobre la escala pentatónica, pero que por estar fuertemente en un ritmo, entonces tú lo describías, la melodía queda atrapada en el ritmo. ¿Nos puedes describir esa polaridad, aunque sabemos que melodía y ritmo siempre está junto? Entonces, Sí, cómo lo describes? sí, ahí es un tema en América, en Argentina, en Perú, en Bolivia, quizás Brasil también, menos. eh, pero, por ejemplo, la música pentatónica tiene esta forma de ser tururú, tur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 u, tururururururu. Esa tercera menor que introduce la pentatonía en América es más del lamento, de esta evocación más incaica, más de los pueblos originarios y entonces aparece más que también uno podría poner en duda si esa taratita, tori, siempre aparece como un rasgo menor, mientras que la pentatónica, cuando tiene como primer aspecto la segunda mayor y luego la tercera menor, y luego ahí cambia el enfoque, porque uno dice ahí no es do, ru, sino tararararararara. O sea, cambia el orden, ¿no? De ni no na ni, de ni no na ni, re di ra ro di ro 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 ro. Ti ro ro ro, ahí aparece más luz en la pentatónica.
tira, tira, porque la segunda no es taru, no aparece tiraroro, sino lararo. Es todavía un poquito más, ya no es tan para adentro, es un poquito, se ve mucho cuando se tocan las pentatónicas en el modo, como está dispuesta la pentatonía más europea, y no ya indoamericana, se ve ese gesto de la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, tararón, dirarerororo, ¿no? Y pues, por supuesto la novena. Y desaparece entonces esta cuestión de lo indoamericano, de la tercera menor. Eso es demasiado para adentro. Y lo que es para adentro es mucho de la conciencia del cuerpo, de la conciencia de este yo pequeño. Y en cambio, la pentatonía europea nos da otra libertad, ¿no? Y mucho más la novena. Entonces, hay unos ejemplos muy lindos que Maestro puedo Pablo, compartir acá una cosa. sí, te perdimos el último pedacito, pero entiendo que nos quieres compartir algo. Algo falló en la conexión, pero ya estás otra vez aquí. Ah, Sí, querías sí, compartir, quería compartirte sobre este punto de la música pentatónica. Hay una canción de Mijael Rin que para mí responde mucho a esa inquietud que vos me preguntabas, ¿no? Habla del elfo como un ser elemental, como un ser no mortal, como un ser que nos inspira, como cualquier elementalidad que, que acompaña a este mundo vital. Y acá Mijael Rim pone a la imagen de que llamó una noche el sereno elfo, y lo llama al elfo. Un elfo pequeño en el bosque dormía. Despierta, elfo. El elfo, el elfo lo llama. Pensó que desde el valle oyó el llamado del ruiseñor. Y será Silpelit que a mí me llama. Se frota el elfo los ojos, ¿no? Dice, y ya salió del caracol. Perdido se ve, mareado también. Su sueño no ha completado aún. Se tambalea, tipe, 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 tap. Monte cuesta abajo va. Tipe, 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 tap. Él, esto que conocemos del mundo de los elementales, que se introduce haciendo lío en este mundo, mundo lógico, ¿no? Y dice la melodía lo pone en términos muy, muy especiales, ¿no? Porque dice, bueno, lo canto así el registro es complicado, porque va por todos lados, ¿no? Dice, llamó una noche el sereno, elfo, 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 elfo. Ya el llamado ya es muy, muy increíble, porque dice, elfo. Esa cuarta es lo que nos pasa, es la cuarta mirada hacia abajo, es como un abismo donde no hay nada, elfo. Y ahora dice, elfo, elfo, elfo. Ahí aparece la novena de vuelta. Elfo,
elfo, elfo, elfo. Un elfo pequeño en el bosque dormía. Despierta, elfo, 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 elfo. Y ahora vienen los verbos, la actividad, con la cuarta. Pensó que desde el valle oyó el llamado del ruiseñor. ¿Será Silpelit que a mí me llama? Se pregunta, ¿no? De vuelta el verbo, la acción. Se frota el elfo los ojos y ya salió del caracol. Luego el 6 por 8, perdido se ve, mareado también. Su sueño no ha completado aún. El verbo se tambalea, tipe, tipe, tap, al monte cuesta abajo va. Tipe, 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 tap, tipe, 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 tap, tipe, tap, tipe, tap, tipe, 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 tap, tipe, tap, tap, tap. Se desliza junto a una pared, luciérnagas de luz y luz, que luminosa ventana, habrá una boda por allí. Se pregunta, ¿no? Pequeños en la mesa están sentados en la sala. Me asomo para curiosear. ¡Ay! Un porrazo me pegué. De vuelta a esa novela que no es de aquí, ¿no? Elfo, 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 elfo. Y ahora dice, ya se hartó de estar aquí. Y dice, ya me harté de estar aquí, ya me harté. Y ahí aparece una tríada casi lógica del modo mayor, ¿no? Ya me harté de estar aquí. Tipe, tipe, y ahora se va como vino. Tipe, 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 tap, tap, tap. Repite. Tipe, 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 tap, tap. Tipe, 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 tap, tap. Cucú. Algo así, ¿no? Es como si Mijael Rin puede, este compositor, puede sentir, un teatrillo musical donde cantarlo implica entrar en ese mundo, ¿no? Elfo, 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 tirupipupi. Bueno, entonces, cuando digo esto de la de la pentatónica no indoamericana, sino europea, hablo de eso, ¿no? ¿No? Elfo, elfo, elfo. Es como, es algo que es más abierto, es una música de modo abierto, no todavía del modo de la tonalidad. Sí. Y ahí bueno, me encanta que nos hayas dado ese ejemplo porque en la partitura se ve que es para segundo grado y muchas Claro, veces, bueno, claro. yo me he confrontado con la situación. Yo, pues después de mi estudio en pedagogía musical Waldorf, hice otros, digamos, pequeños estudios en otras áreas de educación infantil y siempre se llega al tema del desarrollo auditivo en lo técnico, digamos, a desarrollar habilidades musicales, del buen oído, de la sensación del ritmo, de la sensación del pulso. Y pues siempre hay algunos momentos de crítica hacia la pedagogía Waldorf porque se queda mucho tiempo en eso que es la pentatonía, que uno dice, bueno, en 5 años está bien, pero 7, y ya estamos hablando de un segundo grado que ya van teniendo 8 años. Pero este ejemplo es maravilloso porque la esencia está en la imagen. O sea, nosotros es un texto maravilloso, es de gran longitud también, no son las cancioncitas, obviamente, de 8 compases que tenemos en un pedestal. Claro. Es ya se alarga y profundiza en una historia, en una imagen, y es importante pues que la gente también que nos están oyendo que sepan que el ambiente de la quinta es todo lo que está alrededor de una sensación
de un intervalo, es la imagen, es la fantasía del niño, es esa capacidad de sentirse compenetrado y unido a su entorno, a su mundo. O sea, ese elfo, yo lo pude vivir, que salía de su caracol y toda su capacidad de observar su entorno, de esperar, de cansarse de esperar, de seguir alegre y digamos toda esa eso que nos transmite esa canción que nos presentaste es maravilloso. Eso no creo que se pueda hacer. Mi hija tiene 4 años, no me imagino a mi hija haciendo esa canción, o sea, no es algo para el preescolar, evidentemente. Sigue en ese ambiente de quinta y está en esa, igual ofreciendo tantas posibilidades expresivas. Es que nosotros no estamos solo desarrollando una capacidad técnica de poder cantar afinado, de poder escuchar algo, de relacionar al niño temprano con diferentes escalas y modos y que sepan entonar. También le estamos abriendo poco a poco a que su expresividad también poco a poco se expanda y esa canción tiene en medio de la inocencia infantil muchas posibilidades expresivas. Está hermoso ese ejemplo, muchas gracias. ¿Tú hiciste la No, traducción? ¿Tú hiciste la traducción? no, no sé quién la hizo. Creo que la hizo o Gloria Bertalotto o Leonora Kovacs, no sé quién, pero sí. Lo que importa es que esa traducción muestra esa forma de interactuar que tienen los seres elementales con la percepción del niño y, y entonces cuando aparece la cuarta, aparece la acción y aparece bueno, la picardía de la acción, pero luego la cosa de la pregunta y Sí. de chocarse con las cosas, chocarse con el mundo, ¿no? Ujú. Eh, y ahí el desorden que genera la percepción de estos seres, uno imagina que en el niño, vos dijiste que a los 4 años, quizás no para que los 4 años lo puedan cantar, pero sí para que les sea cantado. Eso sí para mí es una sustancia maravillosa que él pueda escuchar fielmente estos, este arco de abanico, este arco de intervalos que suben y bajan, porque cantar hacia arriba es una cosa y cantar hacia abajo es otra, y, y creo que eso enriquece mucho lo audible en el niño, y luego cuando un niño canta bien estas cosas, no hay forma que su afinación no sea precisa, ¿no? Ujú. Pablo, yo estoy, lamentablemente siempre me toca mirar el reloj, pero es que este Sí. tema es hermoso y aunque es de lo que más hemos hablado de la primera infancia, la pentatonía y la música en el preescolar y en los primeros años, pienso que puede ser un buen momento para pasar a eso, a los grados que vienen. Y voy a retomar algo que quedó un poquito olvidado, lo que tú me decías, cuando la vivencia melódica se queda atrapada en el ritmo. Entonces, por ejemplo, un carnavalito, ¿no? De ayacito, ya viene el carnavalito. También es pentatónica, tiene ese carácter menor, algo que se va hacia adentro, pero tiene ese ritmo muy marcado. Entonces, cuando uno pues ha mirado el libro del maestro Bunch, que dice, bueno, ya para hacia la etapa del Rubicón, que es cuando empezamos a dejar ese ambiente de quinta y a entrar en otras posibilidades, es decir, cuando en el alma del niño y el alma entendida desde la pedagogía Waldorf, esas regiones del pensar, del sentir y del actuar, ¿no? Las tres regiones del alma empiezan poco a poco a diferenciarse. Digamos que en el primer niño no está esa parte del pensar tan desarrollada y sus sentimientos y sus acciones van muy juntas. Y hacia el Rubicón empieza esa que ya se empieza a diferenciar, ese pensar y ese actuar empiezan por primera vez a hacer un poquito dos cosas diferentes.
Y cuanto más importante, pues que empiecen a desarrollar el sentir para que siempre estemos conectando nuestras acciones también, ¿no? Con nuestros pensamientos por medio del sentir. Y él dice que esa es una edad muy buena para empezar a hacer ritmos ya más marcados. No va a ser lo dominante, pero siempre sentir esa melodía, que es como la parte más de región del pensar, y unas palmas, por ejemplo. Claro. Pedacito de ayacito. Entonces estamos en el actuar, estamos en la melodía y con penetrar esas dos es algo ya Sí. más distinto. ¿Qué nos puedes decir de ese paso entonces del Rubicón eh, cuando estamos conquistando la región ya de eso, de los sentimientos? Sí, claro. Por supuesto que el ritmo es un elemento que ayuda a encarnar y que justamente cuando vemos un problema cuando vemos esos problemas que se nos, ¿cómo se dice? Se nos desboca el desboca, ¿cómo se dice? Cuando uno anda a caballo y el caballo se desboca, pierde el control, ¿no? Y cuando se nos desboca el aula, el ritmo es una herramienta maravillosa porque trae de vuelta al centro y nos trae a todos. Recuerdo esa canción, creo que también de Leonora Kovacs, que dice, había una vez un toro feroz, saltando escapó, el cerco rompió, bramando salió, al pueblo corrió, y vino su dueño, un chico salteño. Salteño en Argentina es Salta, la provincia en el norte. Y dice, al toro encaró, y ahí pone la quinta. Recién ahí pone la quinta. Cuando puso la octava antes, de una manera muy natural, y vino su dueño, un chico salteño, al toro encaró, los cuernos tomó, con facilidad y tranquilidad lo apaciguó. Y así al final el bravo animal volvió a su corral. Ay, hermoso. Digamos que el toro vuelve a ese toro desbocado, desencajado, que corre al pueblo y que asusta eh, y que viene la octava del yo que va a tomar al toro de las astas, al toro de los cuernos, y, y claro, entonces, y por supuesto, ahí el elemento rítmico, ¿no? No como carnavalito, pero uno dice, había una vez un toro feroz, saltando escapó, el cerco rompió, bramando salió, al pueblo corrió y no su dueño, un chico salteño al... Y también el ritmo, porque la melodía cuando está bien construida tiene implícito, digamos, si Mozart dice ingenuamente con el papageno, yo tararán, parirariraram, pam pam titatam, papim pam pa, varita tatara tatatam, tinta tatita tatiam, chan chan chan, tirarán tan tararirara, o sea, soy yo, el cazador de pájaros, y siempre estoy contento. Los jóvenes y viejos me conocen, soy muy, muy conocido. Entonces, ahí no hay un ritmo, digamos, no está este ritmo que si yo, no sé, por ejemplo, a Mozart no se le ocurre hacer... Podría haberlo hecho, pero digamos, ¿para qué?
si la melodía en sí ya contiene tarara, ya la propia melodía con su caída ya cae sobre el levare, ya pone el acento en la búsqueda del tono central. Y arara, tarirarira, tam, pam, pa, tirara. ¿Para qué si ya el levare va a dar siempre esa indicación? Soy yo, el cazador de pájaros, y siempre estoy contento. Los jóvenes y viejos me conocen, soy muy, muy conocido. Entonces, el carnavalito lo podemos tocar, y podemos tocar, qué sé yo, esa canción. Vamos abajo. Cabalgando sin cesar va la caballada, retumban los cascos, las crines al viento, corren por los campos, suben las montañas, oh qué gran alegría, se alejan hacia el sol, rumbo al horizonte, cabalgando sin cesar va la caballada, retumban los cascos, las crines al viento, corren por los campos, suben como un canon, y ahí vamos a tener de vuelta la posibilidad de jugar con el ritmo, y por supuesto, si tocamos un quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. O sea, por supuesto, con los carnavalitos vamos a bailar y vamos a socializar y vamos a pasarla muy bien, pero siempre es bueno que la melodía nos traiga a sugerir la idea del tiempo, de lo que es el fuerte y el débil. Y que sea la melodía, que sea la idea la que nos lleva a esa manera de vivir el ritmo, la idea. Porque cuando la idea es demasiado insubstancial, entonces podemos simplemente quedar como en ese juego del que es maravilloso, pero es el juego que el cuerpo reconoce como tal. Entonces, siempre me imagino, cualquier maestro de música dice, bueno, ahora viene esto, pero ahora viene esto otro, ¿no? Siempre es la búsqueda del equilibrio, ¿no? Eh, porque cuando uno va con mucho de una cosa y poco de lo que compensa, entonces, bueno, se va a hacer, enseguida te lo van a reclamar los chicos y ya sabemos que tenemos la posibilidad de haber fracasado, de haber fracasado en el intento, ¿no? Y ahí cabe entonces que te pregunte, también habíamos hablado de, de los intervalos y su naturaleza, o sea, preguntarnos como maestros, bueno, ¿qué grupo tengo frente a mí? ¿Qué edad tienen? ¿Qué procesos emocionales y de conciencia están haciendo? Escoger el repertorio. Con los ejemplos que nos diste ahorita volando, pues que estoy muy impresionada, sacaste 5 canciones así. No, son Em, canciones, Se puede notar canciones de la vida. que abarcaste un espectro entre modos mayores y menores, con rítmicos. Yo, por ejemplo, pensaría, ahí ya estamos hablando niños de lo que hablamos entre el Rubicón, más o menos tercero, cuarto grado, 9, 10 años. ¿Tú cómo ves estos intervalos? O sea, ¿qué nos puedes decir del intervalo de tercera, por ejemplo? Uy, bueno, es como decía una sacerdote china que muy, muy, muy increíble, que decía que, bueno, la tercera es como la segunda y la tercera son como la harina y la sal, la harina, el agua y la sal del panadero, ¿no? Entonces, sin la tercera, ¿qué hacemos? Sin la segunda, ¿qué hacemos? Sin la cuarta, sin la quinta. Yo acá
justamente antes de entrar en esto que me estás preguntando sobre ya este umbral que hay que cruzar, yo acá tengo les quisiera compartir este estudio de los intervalos, pero esta no es un estudio, es una exploración que uno puede coincidir, compartir o no, ¿no? Yo se los muestro un poquito, así lo miramos juntos, ¿no? Si encuentro acá. A ver, para no escribir voy a buscar aquí. Porque me gustaría ir en el campo del cuarto grado, quinto grado, que es para mí el lugar mozartiano por excelencia, y sabiendo que Mozart es ese gran maestro del gesto humano, del gesto teatral, del gesto ese que puede ser que puede ser amenazante, que puede ser intrigante, que puede ser seductor, que puede ser que puede mostrar lo antipático, lo feo, ¿cómo se dice? Lo malvado. Digamos que Mozart puede mostrar todas las facetas, la astucia, puede mostrar todo lo que encierra el alma. Y entonces estamos justamente en estos 10, 11 años y de ahí en más, para trabajar justamente el gesto humano, el gesto anímico, y cómo eso en la música se hace muy consciente, y nada mejor que la flauta mágica del primer acto, que es este cuento de hadas, digamos, porque el segundo acto tiene, por supuesto, otras pretensiones, ya un poquito más esotéricas, por decirlo así, porque sería ya la Pamina decidiendo su destino, el camino lo mismo. Y entonces en esta me gustaría después que miremos esto, ver cómo Mozart nos hace muy visible la objetividad de este rostro teatral. Acá ustedes los músicos sabemos muy bien que estas son las transformaciones desde el tono central. Lo puse en esta tonalidad simplemente para poder cantarlo, porque si no, no puedo ir hacia arriba y hacia abajo con la misma. Entonces tenemos el semitono, después tenemos el tono grande y el tono chico, después tenemos el tono chico, la tercera menor hacia arriba, la tercera menor hacia abajo, después la tercera mayor hacia abajo, después la cuarta justa, después siempre hacia arriba y hacia abajo, luego la cuarta aumentada y después la quinta y la quinta hacia abajo, la sexta menor, etc. Estamos como abriendo ¿cómo se dice? Esta exploración de los intervalos vistos, digo, en forma complementaria porque dan efectos complementarios, ¿no? Sí, quizás no tanto en la cuestión tan bordeada del tono como es la segunda menor, digamos que ahí es el tono bordado, con lo cual ahí no hay mucho para complementar. Aparece la segunda mayor con ahí ¿no? Lo que se abre hacia arriba y se adormece hacia abajo. Ahora aparece la tercera menor. Fíjense que la tercera menor hacia arriba tiene esa oscuridad, pero hacia abajo tiene esa claridad. Es liviana la tercera, ¿no? Ahora aparece lo contrario con la tercera mayor. La tercera mayor es muy La tercera mayor es como la bisagra previa a la cuarta. Ya sabemos que la tercera mayor es el paso previo a la búsqueda del tono.
Tiyara, tirara, tiyara, tiyara. Sabemos que la tercera mayor precede a la cuarta, pero cuando te tayara, taro, eso es, lo que es claridad hacia arriba es oscuro. Tayararo, tayaro. Entonces, ahí hay un complemento, ¿no? Lo que es abierto hacia arriba es muy consciente hacia abajo, ¿no? Ti, ya, ti, o. Hay que estar unos 70, ir a la cuarta abajo, ¿no? Con la tercera mayor hacia abajo, ¿no? Que aparece en la cuarta justa. Pa, 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 pa. La seguridad de la cuarta hacia arriba provoca una inseguridad total hacia abajo. Pa, pa, y ahora pa, ta, ti. Esto es como asomarse a un precipicio y no ver nada, ¿no? No hay fondo. Ta, ya, ahí sí, uno se choca contra algo. Pero hacia abajo uno mira al vacío. Tati, tará, no hay nada abajo. Luego aparece, por supuesto, lo que no tiene complemento, que es ta, ya, ti, ta. Ahí, por supuesto, la cuarta aumentada no tiene complemento porque es la bisagra al ta, ya, ti, to, ¿no? La y ta, ti, to. La sexta menor ahora se ve mucho más clara, después de este umbral de la quinta, la sexta menor es también muy interesante porque uno dice taru, muy melancólico, muy del dolor. Tira. La sexta es liviana, tara, ya es como una especie, es benévola, ¿no? La sexta menor hacia abajo. Acá es como muy comprimida, muy que quiere ir a la quinta. Quiere ir a la quinta. Entonces es esa bisagra muy emocional. Y esa es muy livianita, casi obliga a cantarla pianísimo. Porque si uno la quiere afinar, la tiene que cantar pianísimo. Son todas impresiones personales, ¿no? Ta-ya, sexta mayor. Abierta, ta-ya, como la flauta mágica que es anhelo, ¿no? Que es como dice Pamina, ¿no? Tamino, cuando mira el retrato de Pamina. Entonces, la sexta mayor, ta-ya, taro. Miren qué oscura es la sexta mayor hacia abajo. Luego está la séptima menor, que es esta evocación de aquello que ya. La séptima menor es una cosa, es esta evocación, lo intuitivo, lo que se intuye, lo que está allá atrás. Y luego, por supuesto, lo que la euritmia pone como esta pérdida del suelo, tal cual, sí. Vos lo acabas de hacer, Ornella. Pero ¿No? ¿No? Y luego, por supuesto, es decir, ¿por qué hago este pasaje de intervalos complementarios? Porque es muy interesante la práctica de eso como una herramienta para el compositor, porque el compositor si ve cómo es la sustancia de estos saltos, entonces después uno se siente como que ¿cómo se dice? Que amasa mejor la imagen. Y cuando digo la imagen, amasa mejor la representación mental, la representación que hacemos del rostro humano, digamos, del gesto humano, de la venganza, de
de la de la, esperanza, del amor, claro, de la comprensión, de la irritación, eh, travesuras, de la picardía. sí, todo lo que encerramos adentro, ¿no? De la dualidad, qué sé yo, de todo, ¿no? Hay una, acá hay una, acuérdense, hablando de la flauta mágica, a mí se me ocurre a modo a ver, me ocurre ahora mismo, bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Tamino está ahí con la serpiente, ¿no? Que lo persigue, cuando él está... Primer Socorro, 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 si no estoy perdido. Socorro, socorro, si no estoy perdido. La vil serpiente nos devorará, oh Dios, socorro. Ya se acerca. Ahí pone la quinta aumentada Mozart. Ya viene amenazante, ya se acerca. Oh, sálvenme, oh, sálvenme, protéjanme, oh, sálvenme, protéjanme, aquí, proteja. Ahí parece un la bemol que aparecen las damas lo salvan, pero este cromatismo, ¿no? La vil serpiente nos devorará, oh Dios, socorro. La cuarta, oh Dios, la cuarta aumentada, socorro. Y la tranquilidad de la quinta, y luego, ahora no es este miedo caótico, sino este miedo del príncipe, que en realidad tiene miedo, pero fíjense este miedo que Mozart pinta. Ya se acerca, ya se acerca, oh sálvenme, oh sálvenme. Digamos que ese miedo no es el miedo vulgar, sino es lo desconocido, pero que me lleva a algo interesante, ¿no? Entonces, eh, digamos que Ay, perdona que sí, porque es hermoso lo que estás diciendo. Se me ocurre decir, ese príncipe, él no está porque sí solo en ese bosque y no se encontró solo con esa serpiente. Se dice que se separó del grupo. Es una imagen del que está buscando. tal cual. Además dice, oh Dios, sálvame. Ese es el miedo del que sabe que se está iniciando en su búsqueda personal, pero que Sí, está confiando pleno en la ayuda de arriba, ¿no? sí, lo dijiste mucho más lindo que yo porque justamente no se siente solo en realidad porque tiene la posibilidad de ser consciente de que, bueno, esto de pedir socorro real, digamos, ¿no? No pido socorro a la nada, sino pido socorro a estas entidades que me acompañan en mi designio, en mi destino, ¿no? Eh, y bueno, el Mozart tiene todos estos rasgos donde si nosotros no miramos justamente lo teatral, eh, en el sentido de la sustancia misma del intervalo, ¿no? El intervalo es sustancia misma. Y eso lo sabemos, todos los músicos lo sabemos, ¿no? Cuando algo conmueve porque está bien usado. Estoy muy charlatán, perdón, porque la Es- pregunta no, no no, no, sé. está hermoso, no, no te preocupes, que es justamente cuando dices el intervalo es sustancia y eso nos lleva de nuevo a eso pues que en su tiempo en las conferencias de Steiner sobre música parecía algo bueno, para muchos ahora es muy evidente, pero en su tiempo era realmente la sustancia está allí entre los dos tonos, en el medio. No son los dos tonos. Siempre nosotros en el estudio musical educamos nuestro oído, digamos,
identificando un intervalo como una distancia entre dos tonos, pero los dos tonos que suenan. Pero esa capacidad de penetrar en el espacio entre los dos tonos, en lo que tú nos estás llamando ahora a escuchar a esa sustancia y a eso que comunica cada intervalo, eh, bueno, no solo en una emoción, también quizás apenas simplemente en un gesto. eh, lo que tú nos dijiste, hiciste allí un recorrido pues muy rápido, es justo lo que queremos pues hoy comunicar a los maestros jóvenes que están pues iniciando este camino según la pedagogía Waldorf de ahondar en este movimiento, en este gesto, en esa sustancia del intervalo en sí. Entonces, Ah, eh, no es que no te puedas alargar, a mí me encanta que sigas hablando, estoy viendo pues que ya llevamos una hora, sin embargo, si tú no tienes afán y los que nos están oyendo se pueden quedar un ratico, porque no, hasta ahora, bueno, hemos visto el intervalo de quinta, hemos pasado un poquito nos diste un rasgo rápido por todos los intervalos, pero queríamos hablar también de esa parte de la cultura de la humanidad que llamamos, bueno, la época grecorromana y esa relación con los intervalos de cuarta y quinta, que pues mm, en la historia de la música conocemos como el organum paralelo, ¿no? Ese canto en estos intervalos que ¿qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo es tu sentir de esta parte de eh, la historia en relación al niño? En este aspecto seguro hay músicos que son mucho más exploradores y mucho más investigadores que yo. Me imagino Marcelo, Petraglia y que van a tener la semana que viene con él, ¿no? Sí. Eh, y seguramente, bueno, hay muchos músicos ahí yo lo único que puedo decir ahí es algo que a mí me gusta mucho, es el vínculo con la imagen del candelabro hebreo con respecto al punto, al eje de ese candelabro, y luego las conexiones, las tres conexiones del candelabro. A ver si yo tengo acá, lo tenía, aquí está. ¿Ustedes ahí lo tienen? No. Todavía no lo estoy viendo, ¿no? Ah, no, perdón. Entonces soy yo que no. Acá, por ejemplo, ahora sí, ¿no? Sí, En este candelabro, en este esbozo de un candelabro donde está el punto de eje, eh, donde se ve la cuarta y la quinta como el lugar central, donde se podría decir, mirado desde la cristología, el cristianismo o el Cristo en esa época greco-romana, digamos. eh, Cuando decimos greco-romana hablamos de toda la cultura, no hablamos de la época, eh, digamos, podemos abarcar desde el Pitágoras hasta el Renacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya sabemos que el Pitágoras es casi el que introduce en el mundo de las matemáticas esta posibilidad donde la música se organiza de tal forma que tenemos la música atemperada, la música natural y la música temperada. Y entonces, y uno podría decir que estos intervalos objetivos de cuarta y quinta, que es como, digamos, la cuarta y la quinta, o mismo la no emancipación de las tonalidades, porque cuando todavía los compositores no tenían la osadía de la emancipación, como acá aparece en el Mozart, que aparece las tonalidades se van entrelazando. Y entonces la cuarta y la quinta como intervalos objetivos o casi, como dice la escala, casi naturales, casi auténticos, eh, son como el eje, porque luego la tercera y la sexta están más en lo que se refiere a la quinta época, ya que Steiner a la época greco-romana la llama la cuarta época post-Atlante y la quinta la anglosajona.
Luego con la cultura eslava, él se refiere a esta vivencia de la segunda y la séptima, y luego a la cultura donde, donde se insinúa al continente americano como el continente de la voluntad, ¿no? De la transformación de la voluntad. Y en la quinta época está en el habla de la anglosajona, que es la simpatía, la antipatía, que es esta época que atravesamos. Y entonces uno cuando canta de pronto, dice, uno canta, pero, ya. O sea, si uno mira desde arriba y uno, taro, tari, uno mira la octava, el tono a la cuarta y luego el tono superior a la quinta descendente, uno ve de vuelta ese lugar de equilibrio. Ta, ti, pa, pa. Ahora miramos la sexta. Tallaron. ¿No? Ahora la séptima. Tarón. Y ahora a la segunda. Tare, tare. La segunda, y ahí ve esas llaves cómo se entrelazan, ¿no? O lo podría hacer más específico, ¿no? Si hacemos digamos de vuelta la cuarta, ta ti, ta tin, pa pum, o al revés, la cuarta y la quinta. Ta, do, la quinta, ta, ti, la quinta hacia abajo, ¿no? Que se convierte en la cuarta, ¿no? ¿Se entendió? Ta, ta, tin, cuarta. Pa, Sí. pum, cuarta. Ahora al revés, invierto. Pam, pam, quinta. Y ahora la quinta hacia abajo. Pam, pum. Y viene a ser la cuarta. O, do, fa, do, sol, do, sol, do, fa. Se invierte. Ahora la sexta. Do, la bemol. La sexta menor. Do, mi natural. Ahora la sexta mayor. Do, la, do, mi bemol. Do, si bemol, do, re. Do, si natural, do, re bemol. Do. Es decir, las llaves están como asociando en la tercera y en la sexta, que es esta que hablamos recién de este fenómeno mozartiano, cómo vivimos en ese lugar todavía donde el mundo emocional es una herramienta maravillosa, porque es la construcción de esos temperamentos que tenemos, ¿no? Y bueno, y estamos invitados a esa transformación de estos temperamentos. Y en todo caso, a darle a estos temperamentos una completitud en el sentido donde el yo es el eje que busca esa transformación, ¿no? Del yo pequeño al yo superior. En lo que es el unísono y lo que es la vivencia de la octava. Digamos, este candelabro hebreo es como una regla de una visión de la evolución del macrocosmos, por decirlo así, que por supuesto los antropósofos son mucho más investigadores en este sentido y habrá muchos que tienen mucho para aportar en este punto. Pero digamos, a grandes rasgos, con respecto a los intervalos, esto es lo que para mí es como una llave, digamos, ¿no? Gracias. Para los que, bueno, están viendo en esos momentos, ay, puedes compartir otra vez el candelabro simplemente Ah, para complementar sí. lo que estabas mostrando en pantalla es lo que está escrito en números son el 4 y el quinto como intervalo de cuarta y quinta en el medio y como primer arco, digamos, ese intervalo de tercera y sexta como intervalos complementarios de la época que estamos viviendo ahora. Sí.
época micaélica, ¿no? La quinta época postatlántica. Luego viene el otro aro, que es la época a la que nos estamos preparando ahora con el alma consciente a llegar a esa nueva época, pues que nos has dicho tú, bueno, la época eslava. Y luego ese contacto, digamos, con el intervalo de octava, con ese yo superior, con ese... Sería lo último de la transformación, porque, digamos, Steiner habla que la voluntad es la voluntad inverso al niño, digamos, inverso al camino que hace el niño, que al principio él desarrolla la voluntad, eh, eh, y luego está el aspecto de la imagen, de lo moral, de la bruja y del príncipe y de los miedos, y el mundo del sentir, y luego el mundo del pensar. Pero en el mundo del pensar, cuando ya aparece el concepto, aparecen los ideales y que aparece este esbozo de esta primera ventana hacia el mundo de los ideales. Pero luego el hombre está invitado a transformación, que sería el gesto inverso, sería primero que donde lo último para transformar es la voluntad, es tener conciencia en la voluntad. Porque la voluntad al principio, en el rasgo biográfico, es lo más dormido, lo más inconsciente. Para que esta voluntad sea transformada por este eje del cristianismo, es como como el Cristo cuando en el Antiguo Testamento uno tiene la ley, pero en el Nuevo Testamento ya la ley queda fuera. Y entonces eh, él se introduce a este rumbo de hacerse libre. Yo fui el Señor del sábado, yo soy el que soy, digamos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, entonces, no he venido a traer amor a la tierra, sino a arrojar un fuego a la tierra. Entonces ahí se desata esa bisagra del Antiguo y el Nuevo Testamento, o de este mundo de la ley, del karma. Esto es la causa y el efecto, eh, y ahí uno puede ver al Dios que premia y al Dios que castiga en ese Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya la ley puede ser, la ley es la que buscamos nosotros en nuestra vida moral, ética, donde, bueno, está en el mismo, uno recuerda eh, cuando dice digamos, que el hombre de primeras, no es, digamos, sus acciones, de primera instancia, él no es libre en sus acciones. Tampoco es un ser predeterminado, dice, eh, pero se va haciendo libre, va en camino hacia esa libertad. Y por supuesto dice, mirar el pensamiento mientras miramos el mundo es como un punto es como el motivo central de Steiner. Mirar el pensamiento mientras miramos el mundo, mientras observamos. Bueno, en ese sentido, el candelabro hebreo es una imagen muy arquetípica para ese mundo de transformación. Y los intervalos muestran algo de eso, ¿no? Por supuesto, podría ser muy teórico y muy insignificante, muy abstracto, si uno se queda ahí en esa visión de la segunda y la séptima, como si todavía esa segunda y séptima no estuvieran sonando en los compositores actuales, cuando en realidad sabemos que los rusos son especialistas en traernos del futuro esa experiencia, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros. Pablo, pues muchas gracias. Realmente abarcamos los temas que habíamos preparado para hoy. Solo queda decir una última cosa que me habías dicho en la preparación, que pues para los maestros
que están empezando, sí, definitivamente sería muy importante si el maestro que tiene su clase a cargo también se está disponiendo con esos pensamientos y antes de componer o crear su material pedagógico musical, también se pregunta, bueno, ¿cuál es mi idea musical y en qué la quiero emplear, ¿no? Tú como compositor y arreglista, entonces decía, estoy pensando estoy construyendo una melodía a partir de una imagen, por ejemplo, algo que es tan importante en los niños más chiquitos, bueno, y hasta los 14 años realmente al niño lo acercamos al conocimiento por medio de imágenes. O estoy construyendo una melodía con una idea de una labor o de un trabajo o de un oficio, ¿no? Estoy construyendo una melodía con una idea de juego o una ronda o construyendo como elementos de roles, como lo que describías en Mozart, como esa capacidad de pensar en el intervalo y ver en esa fineza de la diferencia. Es un personaje envidioso, es un personaje ambicioso, es un personaje jocoso. Em, a eso vamos cuando estamos hablando en toda esta charla acerca de los intervalos, es esa para pues, redondear ahora, para resumir, que ahondemos en esa sustancia, en ese estudio, en ese impulso que tú nos has dado, cómo tú lo has experimentado y cómo tú lo ves, cómo nos lo has mostrado y nos lo has resumido, y que sea una invitación pues para los que nos están viendo hoy, pues que realmente en esa investigación fenomenológica, también cabe decir, ¿no? Que es Sí, ese experimentar de uno mismo y también experimentar con una clase, también oír a los niños, más en las clases superiores cuando ya entremos a oír intervalos de verdad, que también los llevemos a esa experiencia de que ellos expresen que sienten con el intervalo, lo que tú decías, una cuarta descendente es como mirar en un abismo y sentir esa inseguridad, o que nos está diciendo una séptima mayor o una séptima menor. Es un trabajo que también sin duda se puede hacer en clases superiores y bueno, y cada profesor para sí, es para crear su material y escoger su repertorio para los niños, porque este es el camino de conducirlos a un despertar de su conciencia, paso a paso, sin adelantar y sin despertar antes de tiempo cosas con estados de conciencia o instintos físicos o digamos, ¿no? Según que estemos muy atentos, pues que la música definitivamente tiene ese poder de despertar en nosotros y también despertar muy antes de tiempo cosas que no son, digamos, esa conciencia como maestros. Em, no importa que nos hayamos pasado el tiempo porque, bueno, fue muy especial y muy ilustrador todo lo que nos has dado y en estos momentos podríamos abrir 10 minutos todavía de preguntas y ahora sí nos pueden preguntar en el chat de este video, pues si alguien tiene preguntas respecto a lo de los intervalos, ya lo estoy leyendo. En medio de tu charla te saludó una exalumna que, que ahora no la encuentro, pero allá, Sofía Solá. Y dice, fuiste mi maestro y sigo cantando. Entonces, siempre es muy lindo, pues cuando los maestros han dejado huella en los alumnos. trayectoria. Entonces, los invito a que escriban ya sus preguntas porque el tiempo corre y al principio la gente está un poco tímida y no preguntan, pero bueno. Por allí nos dice Claudio Monti, buenísima la charla, saludos desde San Luis, Argentina. Luego, eh, una Yaren dice, la sexta menor descendente es una resemblanza de la primera inversión de un acorde. Por Perdón que ejemplo, ahí al de San Luis, a ver cómo sería, ¿no? Lo cuyano ahí en qué efecto tendría, ¿no? Porque ahí siempre el hombre ligado a su entorno tiene ahí el primer desafío, ¿no? Y uno admira tanto la música
cuyana, ¿no? De San Luis, de San Juan y bueno, nada. Así que qué bueno que haya músicos inquietos con estas cosas y que estén en el interior, porque acá en Capital todo parece que todo es de acá, pero cuando aparecen del interior uno se alegra, ¿no? Me alegra. Bueno, hay una primera pregunta. Para ejercitar la voz, ¿qué intervalos recomienda? Para ejercitar la voz, Ujú. todos, todos, Cantar. todos los intervalos, ¿no? Eh, sí, sí. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que había compuesto para una de mis hijas, la mayor, creo que tenía la fiesta del pan, y yo decía, quiero que cante algo, pero que sea tradicional, pero que en algún momento aparezca alguna trampa, ¿no? Y entonces me acuerdo que había hecho, para la fiesta del pan era algo así como, quiero mirar la semilla crecer en los campos, un canon, ¿no? Y despertar como ella la luz del nuevo día. Quiero mirar la semilla crecer. Y yo me acuerdo que esa quinta, para el canon era toda una cosa que difícil, porque el canon entra ahí, ¿no? Bueno, es un canon que siempre la quinta ahí embarra la cuarta, ¿no? Tirán, toya, ¿no? Esa es. Bueno, nada, así que ¿qué se puede cantar para todos los intervalos, ¿no? Y siempre será un placer, ¿no? Bueno, la música polifónica y el canon es fundamental, que aparezca el canon, que es la primera armonía horizontal, ¿no? El Ujú. primero, justamente eso es muy importante, en ese paso del Rubicón, que aparezca el canon como los primeros elementos de la verticalidad de la armonía, pero de manera lineal, de manera donde hay No unos te- cánones que son, claro, imagínense este canon que había compuesto también, perdón que yo, antes de que cortemos, eh, ay, si me puedo acordar, eh, bueno, yo me voy a acordar. Hay un canon precioso de Michael Ring, no, creo que de Peter. Bueno, ahora me voy a acordar antes porque creo que se podría escribir y mandar a quienes, son unos cánones muy desafiantes, que cuando aparecen las cuatro voces, uno dice, y el niño solamente se deja llevar por su propia idea y luego se siente que se va emancipando cada vez más. Entonces, su oído en la verticalidad de la armonía se educa mucho, ¿no? Bueno, Ujú. pero me estabas preguntando eso, ¿no? ¿Qué cantar para... Sí, bueno, creo que le has respondido y que todos los intervalos y bueno, que más también que escoger un canon como el ejemplo que nos has dado tan lindo, pues que desafía también esa afinación de intervalos también grandes, ¿no? A veces hay muchas canciones que se quedan también muy cómodas en muchos pasos de segunda y pocos cantos o solo cantos como que equilibran en la otra dirección, pero eso de atreverse a cuarta y luego a la octava y todo eso, ¿no? Va. Claro, ahora me acabo de acordar de esta canción. Noche encantada por Dios, sube en una nube, noche
encantada por el brillo de la luna, misterios del mundo de los cuentos, suben una nube. O sea, este es un canon que no me acuerdo de quién es el compositor ahora, pero que uno dice cómo la melodía sigue ensoñada y cuando se escuchan las cuatro voces que entran en forma rezagada e intercalada, uno se encuentra con una armonía que es maravillosa y no hay ningún esfuerzo en el niño, porque yo lo he experimentado con niños en el cuarto grado y, y lo cantan y lo afinan con una nada, se despreocupan, no hay más preocupación por el sostener la cosa de la tercera, de la quinta, no, viven en su propia idea musical, ¿no? Creo que es de un gran compositor alemán. Pero no, pues no el mundo Waldorf, Michael Rim no es. Creo que es de Michael Rim, creo, pero no lo puedo asegurar. O de, lo compartimos. o de Frank Berger, uno de esos. Bueno, ya no me puedo acordar. Sí, cuando hablabas otra vez, volviste al Rubicón y a decir esa parte del canon y de esa horizontalidad. Bueno, ahí caben otras ideas, el bordún, que seguimos con esa idea del intervalo. El bordún es finalmente como un acompañamiento por quintas, muy sencillo, que pueden estar acompañando una melodía, claro, ¿no? Y que es tan importante porque se basa en un esquema muy básico de un ostinato que le permite al niño por primera vez separar sus dos voces, esa parte anímica que decíamos está separando, está conquistando su individualidad, pero debe aprender a convivir en las diferencias, en la polifonía de la vida, en la diferencia de pensamientos, en esas más de varias voces, pero en esa estabilidad que le da confianza. Entonces, el canon es esa imagen de quererse emancipar con su idea, con su voz, en consonancia con otras voces, o esas posibilidades de acompañamiento simples, no muy cargadas del bordún, de quintas o de los ostinatos, ¿no? Pues por ponerlo ahorita como en idea complementaria. Tal cual, sí, claro. Bueno, seguimos, el público está un poco tímido o más bien emocionado, están muy contentos, escriben, pues les gustó mucho, que muchas gracias, qué hermoso, qué recomiendan qué recomiendas para, qué libros o material para acompañar más el Rubicón. Bueno, yo allí, la de la editorial Pau de Damasc, hay un librito pues que es muy ilustrador, que es del maestro Wolfgang Wunsch, un maestro que tuve la fortuna de conocer, murió hace un año, que en paz descanse, pero que murió muy vivo, muy despierto, ya muy viejito, y que le dedicó toda la vida pues a una observación extraordinaria del niño en clase con un amor y un respeto y admiración por la juventud y la fuerza del futuro que trae la nueva generación. Él antes de morir, eh, por esta época, hace un año, él alcanzó a escribir en enero una carta a Greta Thunberg, a la activista sueca del movimiento ecológico, expresándole su admiración por su fuerza y por el movimiento que ha generado. Entonces, es definitivamente un maestro que vale la pena conocer y bueno, de editoriales hay varias que ya tienen el libro de él. Yo no le estoy haciendo propaganda a una editorial, está la Antroposófica en Argentina, en España, Pau de Damasco, bueno, hay muchas. Solo hay que buscar, el autor es el maestro Wunsch. Querido Pablo, el tiempo y los músicos siempre estamos intentando contener el tiempo y él no se deja. Tal cual.
Y ya pasaron, ya nos pasó el tiempo y ya, bueno, completamos la hora y media de charla. Agradecemos a todas las personas que hasta este momento nos acompañaron, que nos siguieron. Los invitamos pues dentro de una semana, es la Sí, última de este por la, ciclo. ¿Sí, Pablo? no, que muchas gracias por la paciencia de acompañar y de nada, de estar abiertos a las propias exploraciones y que son muy, muy personales y que por supuesto cada uno lo tiene que hacer propio y, y pueden poner en duda todo lo que dije y que está muy bien. Así que son solamente, así que yo estoy el agradecido, de compartir porque cuando uno nada, da estas cosas de la propia manera de experimentarlo, también te quedas con las ganas de seguir avanzando en estas investigaciones, ¿no? Así que, Sí. y yo te agradezco mucho la claridad musical tuya, y la claridad de tus, de cómo traducís con mucha síntesis aspectos que uno los suelta y con el alma, pero que vos le das un orden, así que me sentí muy, muy cómodo con tus preguntas, sí, y tu manera de. Yo, pues, yo creo que todos estamos feliz de ver bueno, con qué musicalidad. Es que finalmente lo que sale de ti, lo que brota, tu forma de cantar, tus ejemplos, es musicalidad y eso es muy inspirador y sé que todos los que nos están viendo bueno, les ha encantado compartir. Yo te agradezco por compartir tus experiencias personales, tu búsqueda, tus ejemplos. Esperamos pues que las personas puedan ver esta charla una y otra vez porque queda consignada en nuestra página en la biblioteca para seguirlas viendo. Y en una semana queda la última entrevista de este ciclo con el maestro Marcelo Petraglia, un maestro también pues que ya ha recorrido bastante tiempo en este campo. Tenemos otros temas, también un poquito un filosofar alrededor de los elementos de la música, de la melodía, del ritmo, de la armonía. Entonces, todos muy invitados en este mismo canal, a esta misma hora. Y gracias, Pablo. Deseo que tengas un gran fin de semana. Muchas Gracias, gracias. Ornella. Gracias a vos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Dios.